días a todos ustedes, amigos televidentes de este programa Foro de Opinión. Gracias porque siempre a esta hora de la mañana, a las 9 en punto, usted nos sintoniza a través de Teleradio América, canales 12 y 45. Y por supuesto, a todas las personas que luego ven la retransmisión por nuestro canal de YouTube. Agradecidos como siempre de Dios porque nos permite vivir este día. Hoy martes, ni te cases ni te embarques. Me hago acompañar de un caballero que nosotros disfrutamos muchísimo la presencia de él en este estudio. Es Claudio Montero. Buenos días. Buenos días, Yaniris. Buenos días, amigos televidentes que nos permiten penetrar a cada uno de sus hogares en esta mañana de este martes 28 de junio. Una fecha interesantísima, con la misma temperatura más o menos de ayer, con las mismas recomendaciones. Cuídense mucho, manténganse tranquilos y quédense ahí para que disfruten de lo que va a ser el desarrollo del programa Fórum de Opinión en estos momentos. Así es, con la única variación en el tiempo de que ahora el Centro de Operaciones de Emergencia, producto de una vaguada que impacta parte del territorio de la República Dominicana, pues ha puesto ya seis provincias en alerta verde, y esto pues llama a que las personas estén atentos, y sobre todo los que viven en lugares cerca de ríos donde puede haber desbordamiento producto de lluvias. Aún no han caído en el territorio nacional esa gran cantidad de lluvias, pero sin embargo ustedes saben que en nuestro país puede estar haciendo hoy muchísimo sol y en 2 horas pues caer a lo que le llaman un aguacero, pero diría un amigo mío que no es aguacero, porque si fuera aguacero entonces cero agua. Así es. Así es, señores, pero de inmediato tenemos que iniciar con las informaciones que tenemos en el guión para el día de hoy, y es que Yayo Sanz Lobatón, Eduardo Sanz Lobatón, sus amigos le dicen Yayo, pues ha dicho en una entrevista a un hermano canal de televisión, pues él ha dicho que la meta que tenía la dirección de aduanas pues se ha superado a un 30%. Es decir, cumplieron el 100 y asumo que ya andan llegando un 30% más de la meta establecida. Yo creo que las recaudaciones en este periodo en el que ha estado al frente el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, pues han sido muchas las recaudaciones por temas aduanales. Se ha tratado de modificar, se ha tratado de dar asistencia 24 horas, 7 días de la semana, para que los procesos puedan ser más rápidos, y entonces mejorando el servicio, pues se mejoran las recaudaciones porque hay mucha más satisfacción incluso en los mismos usuarios. Yo aplaudo siempre cuando un funcionario pues hace las cosas que le corresponden, y mucha gente dirá que no es necesario porque es su labor. Sin embargo, hay mucha gente que ha estado en el puesto y no lo ha hecho de esa forma, y es una manera de incentivar a que los funcionarios públicos realicen la labor siempre en beneficio del país, que cada vez los servicios sean mejores, que los dominicanos, que todo el usuario de aduanas pues pueda sentirse cómodo, pueda sentirse a gusto con el servicio que se le brinde allí. Así que yo aplaudo que las recaudaciones en la República Dominicana vayan aumentando, porque esto es crecimiento. Las demás instituciones recaudadoras también en su momento han aumentado el cobro de impuestos también. De la Dirección General de Impuestos Internos en su momento también pues habrían ofrecido datos de algunos aumentos en las recaudaciones, y esto es algo que impacta directamente o positivamente a la República Dominicana. Así que yo saludo este anuncio que él ha hecho, saludo esta información que él ofrece, y que ojalá se sigan aumentando las recaudaciones
porque el país lo necesita. Antes podía violentarse fácilmente el sistema de aduanas de la República Dominicana, ya eso no se ve, pero antes se podía y lo hacían, porque en este país hay personas que con su cabeza en otro lado, piensan que cualquier cosa es posible, que todo se puede hacer y que pueden violentar cual sistema sea necesario para beneficio propio, sin pensar en el beneficio colectivo de la mayoría de los dominicanos. Y es bueno agregar, Yaniris, explicarle a la gente que si la Dirección General de Aduana nos está informando al día de hoy de que ya las recaudaciones superan a esta fecha del año, justamente en el mes 6, supera el 30% de ganancias. Es como usted decir que de una recaudación diaria, por ejemplo, de 1.000 millones, ya el gobierno, a través de sus recaudaciones aduanales, supera el 30%. En ganancias serían 300 millones. Sí, Estoy poniendo un ejemplo. Sí, pero él, por ejemplo, dice que él textualmente, ¿verdad? Hablo comillas, esa reserva ahora está por encima de los 14,000 millones de dólares. Por primera vez en la historia dominicana el Banco Central tiene esa reserva de dinero tan importante. Y él también pues resaltó que el incremento de ese flujo de recaudaciones también ha tratado de postergar a la reforma fiscal que se necesita en la República Dominicana. Él dice que esos fondos recaudados que antes no se recaudaban es lo que ha mantenido frenada la reforma fiscal a la que todo gobierno, todo dominicano, todo ciudadano le tiene miedo. No, y contribuye al dinamismo mismo de la economía nacional. Así es. Y presupuestaria, ¿no? Así es. Entonces esos son 14,000 millones de dólares que la República Dominicana... Hablando de datos precisos. Esos son los datos, exactamente, esos son los datos precisos que ofreció el mismo director general de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, en una entrevista de televisión que tuvo, y que son datos positivos. Sí, porque claro. Aquí hay que decirle la verdad a la gente. Cuando un funcionario trabaja, se dice que trabaja. Eso es una gran labor, que se recaude dinero, pero claro, incluso yo estoy de acuerdo aquí en que hayan impuestos que puedan regularizarse y así el presupuesto de la República Dominicana puede ser mayor, la cantidad de obras que se hagan pueden ser mayor, porque por ejemplo, aquí tenemos una clase media que ha cargado con los impuestos, tiene que pagar sus impuestos altos, porque hay un grupo de personas que evaden los impuestos. Aquí hay personas que son expertos evadiendo el pago de impuestos. ¿Cómo lo hacen? Eso es algo que yo no me puedo explicar. Pero lo hacen. Pero sí ocurre, sí. Lo hacen. Con mucha frecuencia. Y entonces la clase media tiene que cargar con esto. Y entonces los grandes subsidios que tienen las grandes empresas, los poderosos de la República Dominicana, también contribuyen a que el más latigado, el más esforzado siempre sea el ciudadano de clase media. La satisfacción de este tema es que la presente administración de la Dirección General de Aduanas, la persona del amigo Yayo Sanz Lobatón. ¿Es amigo suyo? No le conozco en lo personal. Ah, ok. Él es amigo. Pero le he dado seguimiento. Él es amigo de unos amigos que tengo. Entonces, como los amigos de mis amigos son mis amigos también. Pero aquí lo importante es que he notado que era mantenido la población periódicamente en su momento informada, con números. Eso es interesante cuando se habla de economía. Y el trabajo se ve, está ahí. Ahora hay una atención 24 horas en aduanas. La gente 24 horas puede ir a recibir el servicio. Eso es muy interesante. Antes se acumulaban muchísimas personas allí, se acumulaban demasiadas cargas y entonces se armaba todo un desorden y había mucho disgusto en la población y habían personas que preferían a veces hasta dejarlo ahí. Y esto genera pérdida. Y genera pérdidas, porque a medida que se agiliza el proceso, pues la ganancia es mucho... Es cuestión de servicio.
Es cuestión de servicio y dinamismo, y eso es lo que ha mantenido la actual gestión aduanal. Esperemos que eso continúe en esa misma línea y que la población siempre esté informada de esos datos. Así es. En otra información, en otro tema, señores, que tenemos que abordar indiscutiblemente, es ese proyecto de ley que ya pues está en el Senado de la República y que muchas personas pues se han pronunciado a favor. Es un proyecto que beneficia a familias que tienen niños con autismo. Es un proyecto sometido por el senador de la provincia San Cristóbal, Franklin Rodríguez. En este proyecto, las personas que tienen esta enfermedad pues pudieran tener mejores condiciones de vida porque asistirían a centros educativos especiales para ellos, para que se incrementen, porque los que hay en el país son muy pocos y muy caros. Las personas que son de escasos recursos y tienen un niño en estas condiciones no pueden otorgarle la educación que ameritan. Esos son de los planes, los proyectos, a los que precisamente, de lo que tanto hemos hablado en los últimos días, el Congreso Nacional debe abocarse con mucho ahínco y respaldar, sin mucho tapujo. Conjuntamente con ese proyecto viene a alimentarlo un movimiento que ocurrió el domingo último, una masiva concentración que ocupó toda la Jiménez Moya, y fue una gran manifestación de que se demanda en el momento un mayor respaldo por parte de las instituciones gubernamentales hacia ese sector tan vulnerable como es el autismo en el país. Así es. Ellos marcharon el pasado domingo, se manifestaron allí, entienden que están muy cerca de lograr un proyecto de ley, porque el proyecto de ley fue consensuado con padres, con especialistas y con los senadores, miembros de esa comisión, y por esto ya surge un proyecto de ley que ellos mismos entienden que primero le regresa derechos que como dominicanos tienen, que es el derecho a la educación, derecho a la salud, en fin. Hay muchos beneficios que entienden personas que marcharon ahí, que son personas con autismo, ¿verdad? Ellos entienden que pues las condiciones de vida de las personas que tienen esa condición pues pudieran mejorar. Son muchos los beneficios que ellos ven en ese proyecto de ley. Esa marcha sirvió como un respaldo a lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, porque ya hay muchos senadores que se han pronunciado al respecto y que están en disposición de votar a favor. Y no creo que nadie vote en contra. Debe ser un proyecto. Están las imágenes. Yo creo que debe ser un proyecto aprobado a unanimidad, ya que es un proyecto que sale con amor, digamos que con respeto a los derechos de los seres humanos y con mucha consideración para quienes viven con esta condición de salud. Así que nosotros aplaudimos tanto a las personalidades que se dieron cita en esa marcha del domingo, como a los senadores proponentes de este proyecto de ley, que repito, el proponente inicial es Franklin Rodríguez de San Cristóbal y entonces de Pedernales Dionis Sánchez. Es una gran iniciativa legislativa y viene a proteger lo que por mucho tiempo se ha reclamado, porque en qué familia, es muy raro en la familia donde no existe una persona con condiciones especiales, como se le dice, el autismo. Y que con esta pieza legislativa viene a protegérsele una serie de a ese derechos. ciudadano su dignidad humana. No, y una serie de derechos que durante tiempo no han podido ellos disfrutarlos. Así producto es. de que no están las condiciones. Yo que conozco de amigas que tienen niños con esta condición,
viven una vida un poquito más agitada, porque al igual que todo el mundo tienen que trabajar, al igual que todo el mundo tienen que buscarle de comer a sus hijos, entonces no tienen quizás el Tienen tiempo. participación limitada, sí. No tienen el tiempo para poder cuidar a su hijo, que amerita de un cuidado especial. Y entonces tampoco tenemos muchas personas en el país formadas para cuidar este tipo de niños, porque ahí es donde está el problema, porque la madre puede trabajar y pagarle a alguien que lo cuide, pero se necesita una persona que esté en la disposición y que tenga el conocimiento de manejar este tipo de condiciones que presentan las personas con autismo. Así es, Yaniris. Entonces, señores, hay que hablar de algo que afecta a la República Dominicana y son las averías eléctricas que se han producido en diferentes puntos del país, algunas por mantenimiento y otras por, imprevistos, no se estaban esperando. Mire, por ejemplo, los sábados. Los sábados son días cruciales, porque los sábados llevan a la gran mayoría de las plantas, por lo menos donde yo resido, a hacerle un mantenimiento. Entonces, cuando le hacen ese mantenimiento, se siente mucho más el calor. Y entonces se da la casualidad que, como es por partes, se supone que usted está previsto a tener, qué sé yo, 4 o 3 horas de interrupción en la energía eléctrica, y entonces otro sector que ya había sido anunciado para las 3 horas posteriores, entonces ocurre que el servicio se le suspende a ellos también, entonces se prolonga para ambos la interrupción. No sé si me doy a entender. Sí. Yo creo que las autoridades deben de ser o ir delante a las ocurrencias que se dan en este sector, porque lo que ocurrió hace un mes más o menos, cuando hubo una serie de apagones en todo el país que generó incluso una crisis en el que el mismo gobierno tuvo que salir rápidamente a accionar, que hubo huelgas, que hubo manifestaciones, que la gente se quejaba, todo eso nosotros lo vivimos, y el calor azotando, porque ese es el agravante en estos tiempos con los apagones, que cuando hay apagones usted no puede ni siquiera prender un abanico o un aire acondicionado, entonces usted, no importa si está adentro o fuera de su casa, tiene bastante calor, incluso es mejor que esté afuera que adentro. Entonces fíjense cómo ahora las averías son producto de que TED está brindando mantenimiento, a veces las sedes. Hay un caso especial que ocurrió en San Cristóbal hace unos días, y es que se cayó un poste eléctrico, ¿verdad? De esos que quedan de madera, porque ya no lo hacen de madera, ahora lo hacen de cemento. Y duraron 3 días en ese sector sin luz. Te imaginas. O sea, un caos. Yo creo que las autoridades deben de ver que cuando se necesita un mantenimiento, como en el caso de los postes de luz, que me parece que tardaron mucho porque en las instituciones los procesos de por sí tardan mucho. Entonces, el ciudadano quiere respuesta inmediata, porque por ahí hay negocios, por ahí hay colegios, por ahí hay escuelas y necesitan la energía eléctrica. Porque son casos que constituyen emergencia. Y son de emergencias. Pero entonces tardaron 3 días. Es uno de los sectores más conocidos en San Cristóbal, Madrevieja Sur. Oye. Entonces por ahí hay supermercados muy grandes, cadenas de supermercados están instalados ahí. Y una zona industrial. Entonces una zona, así es una zona industrial, y duraron 3 días sin luz. Y yo quiero, señores, que ustedes sepan que en 3 días solucionaron el problema, y lo único que vi que cambiaron fue el poste, el que se cayó. Yo digo, bueno, pero hubiesen aprovechado y hubiesen colocado otros de los que se ven que se van a caer pronto también, y así evitan hacer una interrupción en la energía eléctrica en lo adelante por tanta duración, porque si por la caída de un poste de luz tardan 3 días en poder colocar otro y poder reinstalar todo el sistema de energía eléctrica, pues yo me imagino lo que puede ocurrir si son 2, 3 o hasta 4. Así es. Y tocamos el sector empresarial, pero son
en que cuanto a esos apagones muchas veces son los menos afectados, que tienen sus propias plantas de emergencia. Ahora la comunidad sufre bastante. Y eso de los apagones aquí, Dios, es como lo de nunca acabar. Y solo se habla de que se apagó la planta 1, se apagó la planta 2, una serie de déficits que solamente vienen a agravar la situación de servicio de la comunidad. Y fíjense que cuando surgen tantos apagones, entonces la tarifa energética viene más cara. No se explica. No, exacto, no hay ninguna explicación. Aunque va a aumentar la tarifa, nosotros estuvimos aquí hablando ayer y yo explicaba que en una conversación que tuvimos periodistas con el ingeniero Milton Morrison, quien es el administrador de EDESUR, sí, él decía que en verano siempre la energía debe llegar más cara. Y él explicaba que es porque los aparatos, él decía, la misma nevera y el mismo aire acondicionado que usted lo enciende, el mismo consume más energía por el simple hecho de que ellos hacen un mayor esfuerzo, producto de que la temperatura está más alta, hacen un mayor esfuerzo para poder enfriar a la temperatura que usted lo programa. O sea que al final la energía llega más cara por eso en verano, y agrávele a eso lo que dice nuestro compañero Claudio de que no se sabe todavía y no hay una explicación lógica que nosotros podamos creer de por qué cuando hay apagones la energía llega más cara. A veces, por ejemplo, usted dice... Por el arbolito que no, porque yo, por ejemplo, digo, si yo tardo, digo 20 horas sin energía eléctrica, bueno, la factura me va a llegar un poco más barata porque en esas 20 horas yo no tuve ni conectada la nevera, ni tuve conectado el aire acondicionado y en fin. Pero lo que vemos es completamente lo contrario. La factura viene como con unos pesitos de más. Claudio, decías que los más, con los apagones, los más afectados son los ciudadanos y la comunidad, las familias. Y es cierto, porque vemos como ellos... Aunque la producción también se ve afectada. No, y en horas del día, los apagones, por ejemplo, una persona no está en su casa, está en su trabajo, en sus labores, los niños están en las escuelas, pero cuando ocurre un apagón en las noches, ahí es cuando, incluso, cuando los apagones son de noche, es que usted ve que hacen huelgas y se manifiestan porque la gran mayoría de la población está en sus casas. Por eso es que usted ve el agravante cuando es de noche. Así es, Yaniri, tocaste el tema de la falta de atención, si se quiere, cuando hay que sustituir un poste de energía eléctrica. Mateo Morrison Milton Morrison, sí, que esos Morrison son varios. Director de EDESUR, ¿verdad? Así es. Tremenda deficiencia en cuanto a atenciones al usuario en la EDESUR. Y lo digo por experiencia propia. En el edificio donde vivo, hace un tiempo largo la Junta de Vecinos viene reclamando por la reparación de un tendido, del tendido eléctrico que abastece el edificio de energía, que se fue al piso. Y no ha habido forma de solicitar esto en la EDESUR. Y me parece Mateo Morrison viene de País Posible, ¿verdad? Así es. Bueno, de manera que... Es del País Posible. Sí, una persona muy joven y preparada y muy entusiasta y con mucha... No, que aquí, miren, con mucho interés. Cuando se anunció que Milton Morrison iba a EDESUR, yo dije, se acabaron los problemas. Porque Milton, quien ha escrito libros sobre el tema eléctrico en la República Dominicana, durante mucho tiempo él perteneció a la industria eléctrica, fue vicepresidente ejecutivo. Recuerdo que en mis años en la UAS, yo lo entrevisté para mi proyecto de tesis, porque estábamos hablando sobre el manejo de las informaciones que hay en los medios respecto al tema eléctrico. Y tuve la oportunidad de entrevistarlo. Y ahí él me demostró tener una gran capacidad y un conocimiento. Y cuando vi que el presidente Luis Abinader lo había designado en la posición, entendí que se iban a acabar todos los problemas. Pero parece ser que los problemas que se veían desde el sector generador, que era en el que él pertenecía ese momento, al final no son los mismos problemas que se ven desde el punto de vista del área de los distribuidores. Parece ser que ese es el asunto. Pero señores, vámonos a una
breve pausa y cuando retornemos, nosotros vamos a venir con otros temas de interés en este foro de opinión. La Cámara de Diputados continuó su fructífera labor aprobando 5 resoluciones en 2 sesiones, el estudio de iniciativa de ley por parte de 30 comisiones y un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch por sus aportes extraordinarios a la institucionalidad democrática del país. Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, entregó el pergamino de reconocimiento junto al proponente Ramón María Ceballo y legisladores de diferentes bancadas. Ortiz Bosch agradeció la distinción. Además, el Instituto Latinoamericano de la Calidad reconoció a la Cámara de Diputados por la excelente gestión, la aplicación de directrices y por alcanzar los objetivos globales en la nueva edición de la Cumbre del Central América de Calidad. El vicepresidente de la entidad, Alejandro Mota, entregó la placa del año 2022. Al recibirla, Pacheco expresó que el reconocimiento compromete a la institución a seguir trabajando por la mejora de la calidad de los servicios que ofrece y a la buena organización. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El Nuevo Diario se renueva. Ahora, el periódico que solo dice la verdad viene en un diseño de lectura rápida y con más temas e informaciones para ti. El Nuevo Diario te muestra las cosas como son y con una diagramación y estilo de redacción de fácil lectura. Aprovecha tu tiempo. Lee El Nuevo Diario. Las cosas como son. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando